buenas tardes. Arrancando la tarde con La Suerte Está Echada. Una edición más de este programa que trata de aportar una voz de claridad y de reflexión, enfrentándose a los discursos de pesimismo, a los discursos de escepticismo, de desesperanza que quieren enviar desde algunos sectores. La Suerte Está Echada, una bocanada de aire fresca para celebrar el debate democrático y defender la educación universitaria gratuita y de calidad. El agradecimiento transmitiendo como siempre desde Hipermedios Uncaus, la Universidad Nacional del Chaco Austral, con todas nuestras redes sociales, Uncaus Hipermedios en Facebook, Hipermedios Uncaus en Instagram, el número de WhatsApp para comunicarte 1344 54 23 42, 1344 54 23 42 y también por el enlace el link radio.uncaus.edu.ar. Como siempre, todo el acompañamiento que recibimos de Diego Picachu Ledesma desde operación y producción. Una jornada muy importante en nuestra Universidad Nacional del Chaco Austral. Hoy estuvo el rector Germano Exman en conjunto con un grupo también aquí que viene trabajando fuertemente desde la cultura, la Secretaría de Cooperación y Servicios Públicos, encabezada por el magíster Oscar Dudic, y también todo lo que tiene que ver el área de cultura y de cine, ¿no? Oscar Mujica, toda la gente que viene trabajando en la Secretaría de Cooperación y Servicios Públicos, Martín Araujo, que es muy importante dar a conocer, todo lo que tiene que ver con la realización de un congreso más de cine y artes audiovisuales, de cortos, que se darán aquí en Presidencia Roque Saspeña en los días de agosto, en la Universidad Nacional de Chaco Austral, que es importante celebrar, porque la cultura para nosotros es un elemento fundamental, es un acto épico también de resistencia al discurso dominante, a los poderes hegemónicos, a todo lo que se intenta transmitir desde las usinas de poder, Entonces, entenderlo también desde el punto de vista de lo que significa dar la batalla cultural en tiempos donde nosotros estamos atosigados por el impacto mediático, en etapas también donde es imprescindible reflotar, ¿no?, el grito de la libertad del 9 de julio, donde es imprescindible también rescatar los ejemplos de nuestros patriotas, pero donde también estamos afrontando momentos culminantes de nuestra coalición gobernante, ¿no? de nuestra coalición gobernante, con anuncios también muy importantes aquí en la provincia del Chaco respecto al gobernador Capitanich, que está tratando de hacer el máximo esfuerzo posible para que la inflación no termine carcomiendo los ingresos de los trabajadores, de la administración pública, de nuestros docentes. Es fundamental avanzar en la tan mentada renovación, transformación, transición de los planes sociales en trabajo, pero también entender desde el punto de vista, ¿no?, de la situación que está afrontando el pueblo argentino, ¿no? Hoy el gobernador Capitanich estuvo presente también observando cómo avanza en buen ritmo la pavimentación de la ruta provincial número 6 en el tramo de Las Breñas a Las Piedritas. Sabemos que esta es una obra muy anhelada para el desarrollo productivo de la región y obviamente impactará en una mejora de vida de la comunidad de estas zonas de nuestra región, de nuestro Chaco, tan postergado, que necesitamos un norte grande que tenga presencia, ¿no? En ese sentido, en la agenda del norte grande estuvo también nuestro gobernador hoy por la mañana con el presidente Alberto Fernández, en la residencia presidencial, analizando toda la agenda de inversiones en infraestructura y desarrollo productivo del norte grande, ¿no? Todas las fortalezas, las oportunidades que tiene la economía argentina, las medidas necesarias, tan mentado equilibrio fiscal que se busca, reducción de la inflación, dinamización del empleo y la recuperación sostenida del salario, ¿no?
Hay un contexto internacional que no es menor. Después de la pandemia sobrevino la guerra y tenemos un endeudamiento atroz, un endeudamiento feroz, que muchas veces es obviado por aquellos que pretenden volver. Entonces, se transmitió hoy desde el gobernador Capitanich al presidente la incorporación de un plan de inversiones de 7.000 millones de pesos, 7.000 millones de pesos para desarrollo textil, cadena cárnica y producción de motos en la provincia del Chaco. Esto va a generar cerca de 1.000 empleos directos e indirectos en los próximos 18 meses, contribuyendo obviamente al crecimiento de la economía del país, ¿no? No debemos olvidar los objetivos que tenemos que tener en estos tiempos de incertidumbre, ¿no? Trabajando juntos por la grandeza de nuestra patria y la felicidad de nuestro pueblo, que eso debiera ser un poco lo que nos guíe, lo que nos ordene, lo que actúe como eje ordenador. Estuvo reunido también con el ministro Catopodis y se habló justamente de uno de los anhelos que fue promesa de campaña de Macri que nunca se hizo, que es el segundo puente Chaco Corrientes. El segundo puente Chaco Corrientes va a entrar en proceso de licitación en los próximos días y la presentación del proyecto ejecutivo tiene un monto de 740 millones de dólares. El segundo puente Chaco Corrientes, que es una obra muy anhelada también por la región, y en este sentido estuvo reunido el gobernador Capitanich con el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis. Hablando también obviamente de las obras de defensa del barrio Pedro Pescador, en Resistencia, un avance superior al 50%, ¿no? Desagües pluviales en Resistencia. Esto es importante tener en cuenta también la relación que tiene el gobernador, que tiene la provincia con los organismos multilaterales, ¿no? Con la Corporación Andina de Fomento también se está trabajando en la repavimentación estructural, con desagües y adecuación hidráulica de la avenida 9 de Julio. El Banco Mundial también está acompañando, ¿no? Al referéndum para las obras de adecuación y el parque lineal de la avenida Soberanía Nacional, ¿no? Financiamiento también de la avenida 25 de Mayo, sistema de conexión en Fontana y la avenida 2 en Presidencia Roque Sáenz Peña. Tenemos también una agenda bilateral con Paraguay para revitalizar el proyecto Ñembucú Bermejo y el estatuto, la reformulación del estatuto de la Comisión Regional del Bermejo para que las 6 provincias signatarias participen activamente. Bueno, estas obras muy trascendentes porque tienen un impacto en la generación de empleo, en el desarrollo productivo y en la calidad de vida de las comunidades de la región. Así que en este sentido es importante mencionar la agenda de reuniones que tuvo, que está teniendo, que tiene el gobernador Capitanich en Buenos Aires. Ha estado también con el ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, y ayer tuvimos un anuncio fundamental en estos tiempos tan difíciles que estamos transitando, que el gobernador Capitanich marcó la cancha, se puso en el centro de la escena y anunció un aumento salarial para docentes y toda la administración pública, un 7% de incremento del salario para las y los trabajadores de la administración pública, implicando un 42,5% en el acumulado del primer semestre. Tenemos que recordar que en los últimos meses se adelantó el 7% de lo que correspondía en el mes de julio al mes de mayo, ¿no? Y ahora se va a generar un incremento adicional del 3%, ¿no? Se generó un incremento adicional del 3% ahí, y ahora vamos a adelantar un 7% correspondiente a octubre para compensar la inflación de estos meses, ¿no? El aumento acumulado, los aumentos acumulados van a llegar al 42%, cuando recordemos que según el INDEC la inflación en el NEA fue del 36%. Es decir, que estamos avanzando en una recuperación real del salario para que nuestros salarios, nuestros ingresos no pierdan contra la inflación. En el caso de los docentes, nosotros tenemos en este segundo trimestre que vamos a pagar el 7% de la cláusula gatillo con un adicional del 5% por recomposición del salario. 7% de la cláusula gatillo con un adicional del 5% por recomposición de salario, ¿no? También tenemos que recordar que en mayo se adelantó un 10% de la cláusula gatillo y ahora con este incremento se suma 12%. Por lo tanto, en este trimestre cada docente va a tener el equivalente al 22% de incremento, lo que termina significando un acumulado del 42% para el primer trimestre. Bueno, datos, por ejemplo, ¿no? Un docente de grado sin antigüedad pasará a cobrar de 45.085 pesos de bolsillo en enero del 2022 a 63.020 pesos en julio de este año. Bueno, la evolución del salario bruto y neto desde enero del 2021 hasta hoy tuvo un incremento equivalente al 166,3%, ¿no? Un anuncio importante también es la ampliación de la jornada laboral.
la jornada laboral docente, ¿no? Y la recomposición adicional. Más horas en las escuelas, más aprendizaje de calidad. Se va a implementar a partir del 1 de agosto en todas las escuelas de gestión social, estatal y comunitaria. La jornada escolar quedará en el turno mañana de 7:15 a 12:45 y en el turno tarde de 13:15 a 18:15, ¿no? Son 38 días más en el calendario escolar y un ciclo más completo, ¿eh? Esto lo que implica es garantizar mayores trayectorias, mejores trayectorias escolares, ¿no? Más tiempo en el aula implica aprender más y obtener un mejor rendimiento escolar. Maestro de grado, según la información también enviada por gobierno, pasará de cobrar 56.000 pesos en mayo a 63.000 en junio. Y con la extensión de la jornada superará los 73.000 pesos, un 63,4% acumulado en el año. Esto tiene que ver con la recomposición salarial, ¿no? Esto tiene que ver con la recomposición salarial y todas estas medidas lo que se intenta es recomponer el poder adquisitivo, recomponer la economía, porque la verdad que nosotros entendemos que con la asunción de la nueva ministra, nosotros bregamos y anhelamos fuertemente porque se deje de pensar en elucubraciones, se deje de pensar en dogmas, se deje de pensar en apotegmas totalmente vetustos y arcaicos y podamos pensar también de una vez por todas en la gente de carne y hueso. El todo es superior a las partes, la armonía es superior al conflicto y debemos construir puentes y derribar muros. Estas son un poco las palabras del Papa Francisco, pero entender también que hay una situación social complicada, se está luchando por el sentido de la historia, se está luchando por el sentido desde el punto de vista simbólico. Si vamos a tener hombres y mujeres que van a defender los derechos de los trabajadores, van a pelear por un Estado más fuerte, van a pelear por una recomposición del salario, esto hay que hacerlo ya. La ciudadanía no soporta más. La gente que se levanta todos los días para trabajar no puede esperar. Entonces, también entenderlo desde el punto de vista del diálogo, retomando las palabras de la vicepresidenta, no podemos discutir nombres, tenemos que discutir políticas públicas. Cada vez que discutimos nombres no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Nunca nos vamos a poner de acuerdo. Entonces, esto hay que alejarse de los dogmatismos y hay que tratar de pensar un poco en que seguramente nosotros estemos equivocados y que la verdad puede estar, ¿por qué no?, en construcción, en permanente construcción. Entonces, déficit fiscal, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sigue sobre nuestras cabezas, como una espada de Damocles. Así lo definía también Alberto Fernández. Una espada de Damocles. Pero ahora también tenemos que revalorizar y tenemos que recapitular, si se quiere, ¿no? Revalorizar todas las negociaciones, todas las discusiones, los aportes que hubo en principios de ese acuerdo con el FMI, producto del macrismo, ¿no? Muchos se opusieron, muchos dijeron que era imposible cumplir porque la mayoría del pueblo iba a sufrir y aparentemente algo de razón tenían, porque ahora que ha pasado todo este tiempo, nosotros notamos que lo primero que se pone en la mesa de negociaciones tiene que ver con un gran sacrificio para el pueblo, Lo dijo Kristalina Georgieva, habló en estos días y dijo que el pueblo argentino se tiene que preparar para sufrir, para realizar un gran esfuerzo. Bueno, eso debiera ser totalmente repudiado vehementemente por la clase política argentina. Nosotros tenemos que defender nuestra soberanía. Tenemos que pensar también qué vamos a hacer con los 10 millones de trabajadores de la economía popular. Pónganle el nombre que le quieren poner. 10 millones de trabajadores que no tienen un sueldo registrado, que no tienen salario registrado. Nosotros en el año 1975 teníamos 6,5 millones de trabajadores registrados. Y hoy tenemos menos, tenemos 6 millones. Nosotros desde el 2015 a la fecha, los trabajadores registrados han perdido un 24% de sus ingresos. Un 24% de sus ingresos. Aquellos sectores que pertenecen a la economía popular han perdido un 34%. Los jubilados, los pensionados de la mínima andan en niveles similares. No puede ser que haya sectores poderosos que durante la pandemia han recibido la ayuda del Estado, porque el Estado les ha ayudado a pagar los salarios de sus trabajadores. Con el ATP los ha ayudado
a estar presentes también con el IFE, que fueron los que recibieron eso, ese universo de 10 millones, de 7 millones. Pero acá quiero hacer hincapié en las empresas, porque nosotros tenemos instalado siempre la cuestión de que el Estado solo aparece y hay que destruirlo y hay que criticarlo cuando ayuda a los más humildes. Cuando una mamá, cuando un hombre, cuando un changarín cobra una ayuda, por ejemplo, de potenciar trabajo, que son 20.000 mugrosos pesos, 20.000 mugrosos pesos, y se rasgan las vestiduras, no dicen nada cuando tenemos un periplo, un antecedente, un historial de empresas de la patria contratista que han hecho negociados con todos los gobiernos y que esos también son planeros, son súper planeros. O los grandes medios de comunicación que reciben millonarias pautas de todos los dirigentes políticos, millonarias pautas, y eso tampoco se discute. Entonces, si está mal en un sector, está bien en otro sector. Si está mal en un sector, tiene que estar mal en otro sector. Si está bien en un sector, tiene que estar bien en otro sector. Nosotros tenemos un problema gravísimo con la economía popular. 10 millones de personas que abren la ventanita para atender en su kiosco y que necesitan la ayuda del Estado, porque no pagan impuestos, porque no tienen. Se necesita un monotributo productivo que les permita a estos emprendedores poder acceder a bienes, a consumos, a mercadería, para que puedan también comprar en los supermercadistas, en los mayoristas, que los mayoristas también tengan la ayuda del Estado, que se pueda de las dos maneras generar ahorro, porque esta es una realidad, lo queramos negar o no. Este capitalismo financiero especulativo destruye trabajo, no ha generado trabajo. Desde el año 75, que nosotros teníamos 6 millones y medio de trabajadores registrados, a hoy, que tenemos menos, tenemos 6 millones, quiere decir que se ha destruido trabajo. El capitalismo con la nueva tecnología no ha generado trabajo. Este capitalismo. Esto no significa estar en contra del capitalismo. Nosotros creemos en un capitalismo nacional, en un capitalismo productivo. No pensamos en la colectivización de la riqueza ni en la expropiación de bienes. Pero tenemos que entender que nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. No podemos vivir en un mundo concentrado de la riqueza en pocas manos mientras tenemos millones de menesterosos. Entonces, entender estos argumentos para compartirlos, para mirar también un poco cuando vamos a un barrio, cuando vamos a un comedor, cuando escuchamos a otras voces, no siempre creer que uno tiene la razón, no siempre creer que uno tiene la verdad revelada. A veces cuando vamos y escuchamos a compañeros, visitamos a hermanos y hermanas de nuestra provincia y nos dicen, no, pero miren, nosotros necesitamos la ayuda ahora, el déficit fiscal es importante, pero más importante es que nosotros tengamos agua, porque tenemos que caminar la cuadra hasta el fondo entre los vecinos en una canilla para juntar el agua porque no tenemos agua potable en las casas. Esa gente no puede esperar. Esa gente no está pensando en elucubraciones del mercado, ni del déficit fiscal, ni de que efectivamente nosotros podamos cumplir las pautas de revisión trimestrales del Fondo Monetario Internacional. Eso también tiene que hacer el Estado, porque para eso lo votó el pueblo. Entonces, entender esto también implica un poco tomar decisiones y reconfigurar. El Frente de Todos se está reconfigurando. Vamos a tener que reconfigurarnos, vamos a tener que generar el debate, vamos a tener que generar las condiciones para presentar un candidato competitivo. No nos puede unir solamente el espanto, nos tiene que unir el amor. Alguna vez en la República Argentina tenemos que pensar qué hacemos con las parejas jóvenes de 25 o 26 años, cómo le ayudamos desde el Estado para que tengan su casita, para que puedan proyectar su vida. ¿Qué hacemos con los miles de chicos que dejaron la escuela por lo que significó la pandemia, para que vuelvan, para que se alejen de la droga, para que se alejen de la delincuencia? ¿Qué hacemos con los miles de comerciantes que atienden por la ventanita en el kiosco, pero no tienen para pagar ni monotributo, ni ninguno de los ingresos del Estado, porque no tienen ahorro, pero sí trabajan? ¿Qué hacemos con los changarines, con los vendedores de pan casero, con los electricistas a domicilio, con los cortadores de pasto, que trabajan? ¿Cuánto vale el trabajo también de nuestras madres, nuestras amas de casa, que durante tiempo cumplieron de manera sacrificada, de manera estoica, sosteniendo el hogar, muchas veces abandonadas por sus maridos, y sostuvieron el hogar? O nuestras madres, nuestras abuelas, que muchas veces durante mucho tiempo se dijo son amas de casa si no trabajan, realizan el trabajo más sacrificado, el trabajo más importante, el trabajo más duro, porque tenían que sostener el hogar, mantener a la familia, bañar a los chicos, cocinar para su marido, aguantar el mal humor del marido, y solamente así una familia puede triunfar, con el cariño y el amor que sostuvieron en nuestro hogar, en nuestras mujeres. Pero ¿qué tipo de valor agrega la mujer que trabaja en la casa para el capitalismo? Ninguno,
porque el capitalismo funciona de otra manera. ¿Y qué valor agrega para el capitalismo? También un viaje de una aerolínea de bandera a un pueblito recóndito del norte de nuestra patria. Ninguno. Pero sin embargo le permite a ese pueblo estar conectado. Y al mismo tiempo tiene déficit en su balanza comercial, pero permite que el carnicero, que el panadero, que los comerciantes vendan y se sienten incluidos, salir también de Buenos Aires. Y por último, un mensaje también para la convivencia democrática. Los que se rasgan las vestiduras y dicen que quieren diálogo y que se enojan con Cristina Kirchner y con el kirchnerismo o el nombre que le quieren poner, ya no sé qué denominación utilizan, también sería interesante que se expresen sobre las putrefactas declaraciones que se hicieron en las manifestaciones del 9 de julio en estos días, que pusieron una guillotina pidiendo la muerte para todos aquellos que se identificaban con el kirchnerismo. Decían muerte, exilio o la cárcel. Y pasaban los candidatos políticos de la oposición y se reían. Y eso debe ser repudiado. Nadie debe ser perseguido porque piensa distinto, nadie debe ser perseguido porque pertenece a un partido político. Esa etapa ya pasó. Y mucho más el peronismo, que soportó 18 años con muertos, mártires, desaparecidos y sigue más vivo que nunca. Bueno, muy bien, esas son un poco nuestras impresiones que queremos compartir con ustedes. Ya tenemos a nuestros invitados que nos van a contar de una extraordinaria iniciativa que está teniendo nuestra UNCAUS. Tenemos que revalorizar la cultura, tenemos que revalorizar el cine como instrumento de emancipación para romper las cadenas de sometimiento también que tienen los distintos artilugios del poder comunicacional y que se expresen nuestros pueblos, que se expresen nuestras identidades y que se expresen nuestros jóvenes. Así que vamos a la pausa.